Ahora vamos a ver el tema de multiplicación de dos números complejos. Primero vamos a abordarlos de manera binomial. Si el complejo 1 es igual con A1 más B1i y el complejo 2 es A2 más B2i, entonces el producto de Z1 por Z2 es igual con A1 más B1i, que multiplica a A2 más B2i. Por propiedad distributiva yo puedo primero poner estos dos multiplicando al primer término del segundo complejo, que es A2, y luego este mismo complejo multiplicando al segundo término del segundo complejo. Entonces quedaría como A1 más B1i por A2 más A1 más B1i por B2i. Luego abriendo paréntesis, es decir, haciendo multiplicaciones, quedaría A1 por A2 más B1 por A2i. Luego más A1 por B2i más B1 B2 y al cuadrado. Pero y al cuadrado sabemos que es igual a menos 1. Entonces queda A1 por A2 más B1 por B2 y en lugar de y cuadrada le escribo menos 1. Y luego factorizo la unidad imaginaria y va a multiplicar a B1 A2 más A1 B2. Así el complejo Z1 por Z2 es A1 por A2 menos B1 B2 más B1 A2 más A1 B2 por la unidad imaginaria. Esta no conviene memorizarla, lo que conviene hacer es todo el desarrollo en vez de aplicar esta fórmula. Por ejemplo, si el complejo 1 es menos 3 más 2i y el complejo 2 es menos 2 más i, entonces el producto de Z1 por Z2 es menos 3 más 2i, que multiplica a menos 2 más i. Y esto es menos 3 más 2i, que multiplica a menos 2 primero, y luego más menos 3 más 2i por la unidad imaginaria, es decir, por el segundo término del segundo complejo. Entonces me queda menos 3 por menos 2, más 2i por menos 2, luego más menos 3 por i, más 2i por i. Entonces menos 3 por menos 2 da 6. Luego 2i por menos 2 es menos 4i. Menos 3 por i es menos 3i. Y 2i por i es más 2i al cuadrado. Pero y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces coloco el menos 6 del principio. Y luego más 2, pero en lugar de i cuadrada es menos 1. Lo remarco. Luego menos 4i menos 3i dio menos 7i. Entonces queda 6 menos 2 menos 7i, lo cual da igual con 4 menos 7 imaginario. Se deja como ejercicio comprobar que Z1 por Z2 es igual con menos 3, que multiplica a menos 2 más i. Y luego más 2i, que multiplica a menos 2 más i, conduce al mismo resultado. Es decir, que en lugar de todo el complejo por el primer término más todo el complejo por el segundo término del segundo complejo, sería el primer término por todo el segundo complejo más el segundo término por todo el segundo complejo, y se llega al mismo resultado. Esto también se puede hacer de manera vertical. Coloco menos 3 más 2i por menos 2 más i y hago menos 2 por menos 3, 6. Menos 2 por 2i es menos 4i, y por menos 3 es menos 3i, y por 2i es más 2i al cuadrado. Entonces queda al sumar 6, menos 7i, más 2, pero en lugar de i cuadrada le escribo menos 1. Ya sé que 6 más 2 por menos 1 pues es 6 menos 2 y queda 4 y menos 7 imaginario. Antes de continuar es importante recalcar que si los dos números a multiplicar vienen dados en forma rectangular, por ejemplo 5, menos 3 por 7, menos 1, lo primero que conviene es pasarlos a su forma binomial. Esto es 5 menos 3i, que multiplica a 7 más i, y luego proceder de manera horizontal o vertical como pues se señala. Lo voy a hacer de manera vertical, queda 5 menos 3 imaginario por 7 más imaginario, unidad imaginario. Entonces queda 7 por 5 son 35.
7 por menos 3i es menos 21i. Luego i por 5 es más 5i. I por menos 3i da menos 3i al cuadrado. Entonces al hacer la suma me queda 35 menos 21i más 5i son menos 16 imaginario. Y luego menos 3 por i al cuadrado pues es menos 1. Entonces esto va a quedar como 35 menos 3 por menos 1 pues son más 3 y menos 16 imaginario, lo cual da igual con 38 menos 16 imaginario, que es el resultado final. Si nosotros hacemos esto con una calculadora científica de números complejos, vemos que esté en el modo de números complejos y abrimos paréntesis y ponemos 5 menos 3 veces segunda función unidad imaginaria, cerramos. Luego abrimos otro paréntesis y es 7 más unidad imaginaria, cerramos. Y me debe de dar 38 menos 16i igual a 38 parte real, segunda función, menos 16i parte imaginaria. Entonces, pues es como sugiero que se haga si es que los dan en forma rectangular. Ahora en la segunda parte, antes se deja como ejercicio comprobar que si z es igual con a más b, entonces z al cuadrado es igual con a cuadrada menos b cuadrada más 2ab por i. Esto es fácil si se hace la multiplicación de a más bi por sí mismo. Y si z es igual con a más bi, la multiplicación de este número complejo por su conjugado es igual con a al cuadrado más b al cuadrado. Esto es el módulo del número complejo al cuadrado igual a r al cuadrado. Estos se dejan como ejercicio siguiendo la definición de multiplicación y conjugado. Ahora vamos a ver la multiplicación de dos números complejos en forma trigonométrica o polar. Si el complejo 1 es 0,1 cis teta 1 y el complejo 2 es 0,2 cis teta 2, entonces z1 por z2 es 0,1 cis teta 1 por r2 cis teta 2. Entonces por propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto. Esto queda como r1 por r2 cis teta 1 cis teta 2. Si desplegamos estas expresiones queda r1 r2 por coseno del ángulo 1 más cis seno del ángulo 1 por el coseno del ángulo 2 más cis seno del ángulo 2. Operando queda r1 r2 coseno del ángulo 1 más cis seno del ángulo 1 por el coseno del ángulo 2 más coseno del ángulo 1 más cis seno del ángulo 1 por i veces el seno del ángulo 2. Esto es igual con r1 por r2 que multiplica coseno del ángulo 1 coseno del ángulo 2 más i veces el seno del ángulo 1 coseno del ángulo 2 más coseno del ángulo 1 seno del ángulo 2 por i más i al cuadrado seno del ángulo 1 por el seno del ángulo 2. Pero ya que i al cuadrado es igual a menos 1 y agrupando, queda z1 z2 es 0,1 r2 coseno del ángulo 1 coseno del ángulo 2 menos seno del ángulo 1 seno del ángulo 2 más i veces seno del ángulo 1 coseno del ángulo 2 más coseno del ángulo 1 seno del ángulo 2. Se demuestra en trigonometría que coseno de a coseno de b menos seno de a seno b es igual a coseno de a más b, y seno de a coseno de b más coseno de a seno de b es idéntico al seno de a más b. Sustituyendo a es igual al ángulo 1 y b es igual al ángulo 2, queda z1 por z2 es igual a r1 r2 que multiplica el coseno del ángulo 1 más ángulo 2 más i veces el seno del ángulo 1 más seno del ángulo 2. Esta es la notación expandida, y la notación abreviada es z1 por z2 es el producto de los módulos por sí veces, o sea coseno de la suma de los dos ángulos, r1 r2 cis teta 1 más teta 2. El ejemplo de esto es el siguiente.
nos dan efectuar el producto de 1 más raíz de 3 imaginario por menos raíz de 2 menos raíz de 2 imaginario en forma trigonométrica y regresar el resultado a forma binomial y representar gráficamente el producto. Entonces, convirtiendo 1 más raíz de 3i a forma trigonométrica o polar queda 2i 60, y convirtiendo menos raíz de 2 menos raíz de 2 imaginario a forma polar queda 2i 225, obviamente en grados. Entonces la multiplicación de z1 por z2 es 2i 60 por 2i 225. Multiplico 2 por 2, el producto de los módulos, por cis, la suma de los argumentos, 60 grados más 225 grados. Esto va a quedar 4 cis 285. Esto es en forma trigonométrica. Es forma expandida 4 coseno de 285 grados más i veces seno de 285 grados. Por tabla de valores exactos tenemos que el coseno de 285 es raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4, y el seno de 285 es menos raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4. Y este 4 entre este 4 se eliminan, igual este 4 entre este 4 se eliminan porque da 1. Por lo tanto, el producto queda raíz de 6 menos raíz de 2 más menos raíz de 6 menos raíz de 2 imaginario. Esto en forma aproximada, si nosotros ponemos raíz de 6 menos raíz de 2, pues me va a quedar 1.0353, el 27 se cerró a 3, y más menos raíz de 6 menos raíz de 2, queda menos 3.8637, también redondeo a 4 decimales por el unidad imaginaria. Gráficamente el Z1 es 2i 60, entonces el módulo 2 aquí se ve, ángulo de 60 grados es este a fijo. Luego el ángulo 2, el complejo 2 es 2i 225, también módulo 2 con 225 grados. Y el producto es 285 grados como argumento, y el producto es 4, que aquí se ve perfectamente en el plano complejo. Y geométricamente se han dado Z1 y Z2 los afijos de dos números complejos que van a multiplicarse con R1, R2, Z1 y Z2 sus módulos y argumentos respectivos diferentes de 0. Como el ángulo 3 es igual al ángulo 1 más ángulo 2 sobre R2, que es el módulo del complejo 2, trasladamos el ángulo 1 a su izquierda para obtener el ángulo 3, que es θ1 más θ2. Es este de aquí hasta acá. Este es el ángulo 1, este es el ángulo 2, y el ángulo 3 es este de acá hasta acá, que es ángulo 2 más ángulo 1, que es el trasladado. Para obtener el módulo 3 se construye un triángulo OZ1U con U es igual a la unidad real más 0 imaginario, en el que OU es igual a 1. Luego se construye el triángulo semejante OZ2Z3 sobre el lado donde el ángulo 3 es Z2 más Z1. O sea, este ángulo de aquí se traslada acá, y en el cual el ángulo OUZ1, que es este obtuso, es igual con OZ2Z3. Así pues, OZ3 es igual al módulo del producto. En efecto, por semejanza de triángulos, OZ3 entre OZ2 es igual con OZ1 entre OU, de donde R3 entre R2 es R1 entre 1. Es decir, que R3 es R1 por R2, lo que queríamos demostrar. Es el significado geométrico de la multiplicación de dos números complejos. Lo encuentran en trigonometría rectilínea.
de Agustín Anfossi. Lo pueden ver donde viene multiplicación de números complejos, y en el artículo 227 viene lo que es interpretación geométrica del producto y cociente de dos números complejos. Es esta que está aquí, el producto. Es el único libro donde viene dicha representación geométrica, y con esto tengo la multiplicación de dos números complejos.